Buenas noches. Comentábamos el otro día, me parece que era Antonio Muñoz Molina, hablando de Bienvenido Mr. Marshall, que el complejo de inferioridad que a veces ha tenido en cuanto que el cine español, bueno, pues hacía grandes películas, pero que comparadas con otras películas extranjeras, que debíamos de perderlo, que es lo que hablábamos, hoy creo que eso está contemplado sin ningún atisbo de dudas. Vamos a ver El Sur, que a mí me parece que es eso que se llama una obra maestra incontestable, absoluta. Por desgracia, Víctor Erice, el director, el autor de esta película, es un hombre de obra escasa. Es El espíritu de la colmena, El Sur y El sol del membrillo. Quizá 3 obras maestras, eso también hay que tenerlo en cuenta, en casi 30 años. Pero en concreto, a mí me parece que El Sur, si yo tuviera que elegir ya, que es mucha elección, una de esas 3 películas, yo me quedaría con El Sur. Me parece que tiene quizá la luz más bella del cine español y algunos de los movimientos de cámara más elegantes y más conmovedores que se han hecho. Para hablarnos hoy del Sur y para que luego hablemos de Víctor Erice y de la importancia, yo creo que muy grande y muy decisiva en el cine español a partir de su primera película, está Miguel Marías y también junto con Miguel Marías otras 2 personas, Juan Cobos y hoy con nosotros Miguel Rubio, y para mí quiero decir que es un honor tenerle aquí porque Miguel Rubio ha sido en una época especialmente difícil de la crítica española un auténtico renovador. Venía de Francia, sus amigos eran ni más ni menos que la gente de Cahiers de Cinema y inventó, yo diría, inventó una nueva manera de hacer crítica de cine en España en Film Ideal, aportando la visión personal, llevándolo a primera persona. Sus críticas, no solo para mí o para algunos aficionados, creo que forman parte, junto con las de José Luis Warner, por ejemplo, como uno de los monumentos más grandes de amor al cine que se han podido escribir en España. Como digo, es un honor para nosotros tenerla aquí para que hable de Víctor Erice. Pero antes también Miguel Marías, que es un gran experto y conocedor de la obra, como digo, por desgracia, escasa de Víctor Erice, nos va a introducir a esta obra maestra que yo creo que después de Bienvenido Mr. Marshall, después de Berlanga, hoy Erice, todos ustedes van a estar de enhorabuena como lo estamos nosotros. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Pues háblanos un poco del Sur. Y por una vez no negaré que sea experto en una obra, porque realmente en el caso de Erice, desgraciadamente, es facilísimo, demasiado fácil ser experto. Me gustaría que fuera tan difícil como con Ozu o algo por el estilo, y que me faltaran por ver muchas películas suyas. Pero en el caso del Sur, creo que hay que hacer, y quizá para no detenerse demasiado en la cuestión, una advertencia quizá a los espectadores, quizá una recomendación también. Yo recomendaría al espectador que después de ver esta película sienta interés por ello, y creo que van a ser muchos, que lea un brevísimo relato de 47 páginas de Adelaida García Morales, que se llama exactamente igual, y que es el punto de partida de esta película, fundamentalmente porque las 12 páginas finales de ese relato dan la pista y pueden permitir que imaginemos lo que hubiera sido el Sur si se hubiera llegado a rodar entera. Desgraciadamente, por una serie de cuestiones económicas fundamentalmente, en las que yo de momento no entraría, y que además ninguno de sus protagonistas ha querido nunca explicar de una manera muy clara en público, la película no se ha terminado. Y es una película que, como había un material suficiente como para montarlo con coherencia, se montó, se estrenó, funcionó bien. Yo creo que Víctor Erice tuvo la esperanza un poco ilusa, un poco quimérica, de que después, si la película iba bien, rodaría la segunda parte. No fue así. Y entonces tenemos que mirarla un poco con la misma perspectiva con la que podemos mirar Avaricia o La marcha nupcial, o por poner un caso más reciente, Mayor Dandy de Peckinpah. Es decir, conformarnos con lo que hay. Yo debo decir que entiendo perfectamente la frustración y la amargura que puede sentir Víctor Erice, que sabe lo que quería hacer, lo mismo que la podemos haber sentido, sobre todo en la primera visión, todos los que teníamos una idea del proyecto originario o hubiéramos leído el guión completo. Pero a partir de la segunda visión, resignándonos a que lo que hay es lo que puede verse, la verdad es que yo voy a decir que es una película que, bueno, que yo no he visto ninguna película que me haya emocionado tanto posterior a 1965. No española, sino española o extranjera. Que la he visto por ahora 14 veces y cada vez sigo encontrando cosas. Y una cosa más que haría quizá una recomendación. Esta es una película que no está hecha, desde luego, para ser pasada por televisión. Y concretamente es un poco grave en los primeros minutos. Yo aconsejaría a todo el mundo
que se calle, que deje de cenar y que atienda con la mayor concentración y el mayor silencio y aguzando el oído lo que ocurre en los 2 o 3 primeros minutos de esta película. Porque una vez que haya atendido eso, el resto es muy fácil. Estarán capturados y seguirán la película con la mayor facilidad de todas. Es la película más accesible, más cálida de este cineasta que a veces se califica de nórdico, que es Víctor Erice, y yo creo que es realmente una experiencia que vale la pena. Una cosa más, para la gente que esté interesado, ¿dónde está editado? Pues este es el libro y está editado por Anagrama en la colección Narrativas Hispánicas. Es un libro de 2 años antes que la película, es decir, del año 81. Y Adelaida García Morales, muy bien. Don Miguel Rubio, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué nos podías decir del sur? Me parece que lo que acaba de decir al final Miguel Marías es muy importante. Es decir, es muy importante porque es una película de una candencia muy especial. Es una película mucho más abierta, como ha dicho Miguel Marías, mucho menos hermética, para decirlo de alguna manera, de lo que son las obras que seguramente ustedes conocen de Víctor Erice, y sobre todo porque nos da todo el pie para lo que va a seguir. Es decir, a mí siempre me ha parecido que esta película contaba la historia de un nacimiento, de un parto, de un alumbramiento, o como diría Víctor Erice, por un crecimiento, de una maduración de un personaje, que es el personaje de la chica Estrella. Y esa primera secuencia ya marca todo el estilo de la película, en la cual es muy difícil decidir cuál es la secuencia, porque está hecha por secuencias, como partes de pinceladas, como trozos, fragmentos de un diario, y porque nos va a contar un relato hecho con una voz admirable. Ya notarán enseguida que se trata de una mujer mayor y que por tanto falta de lo que ha hablado Miguel Marías, es decir, la continuación en el sur. Esa voz maravillosa de una actriz española que se llama María Masip y que nos indica lo que podía haber sido esta película. Es decir, es un poco con la victoria de Samotracia y a pesar de lo que diga Miguel Marías, yo siento que no haya tenido una continuidad. La verdad es que cuando se acabó la película, dicho con palabras de Víctor Erice, ya sabía que no se iba a hacer incluso este montaje, el montaje definitivo de la película tal y como la vamos a ver, es un montaje ya hecho en base a que no iba a haber esa continuación en el sur, lo cual a mí me parece verdaderamente una pena. Bueno, claro, eso nos lo parece a todos. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo antes de ver el sur. Bueno, yo haría 2 cosas fundamentales. Una, recalcar lo que has dicho antes sobre la universalidad de Víctor Erice, que en España hay que aclararlo bastante, porque nunca nos creemos los éxitos extranjeros. Pero te puedo decir que hace exactamente un mes, en la edición dominical del New York Times, había un largo artículo sobre Erice, con entrevista y demás, porque en Nueva York acaban de pasar toda su obra y ha tenido mucho éxito. Cuando ha pasado en Japón, han tenido que prorrogar los días de las películas en cartel. Y yo recuerdo una conversación larga también en Londres con el crítico del Times, que, bueno, en ese momento lo que más le interesaba y lo que me preguntaba y quería y admiraba era Víctor Erice. Bueno, eso se añade a las grandes revistas extranjeras de todo tipo, y es uno de esos grandes cineastas, como dice, de obra escasa, pero de enorme prestigio. Es un director de culto en todas partes, y al que se le admira mucho cada una de las películas que surgen. Y luego lo del final de la segunda parte de esta película, y creo que estamos, algunas de las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con Víctor en entrevistas que están además publicadas. Miguel tiene una en Casablanca y Miguel Rubio y yo tenemos una en Leviatán, en la cual nos contó, con esa especie de pudor que tiene Víctor, cuando llegamos a contarnos cómo era la segunda parte, nos dijo: yo no tengo ningún ánimo de polémica, quiero que apaguéis el magnetofón, pero yo he oído contar por su creador esa segunda parte y para mí es como si lo hubiese vivido, porque era una obra extraordinaria, con una gran significación, que es la de un vasco de la mejor tradición universal y enamorado del resto de España, en este caso muy fundamentalmente en su vida privada y en todo, del sur. Muy bien, yo te quiero agradecer además que estés aquí, porque es la sensación que hemos tenido nosotros, que fue parecida cuando se pasó aquí Ordet, la obra de Dreyer, La Palabra, y que nos dejó también sobrecogidos y nos dejó realmente con un estado especial, mágico y maravilloso. El sur es una película muy reciente, es del año 1983, digamos que es un año cuando rueda Víctor Erice esta película, que muere Rubinstein a los 95 años, que ha sido uno de los grandes virtuosos. También muere Luis Aragón,
el famoso poeta francés que un día dijo: el cine es Godard. Muere también Tennessee Williams. Es el año, y parece que hace ya mucho tiempo, pero donde aparece por vez primera el compact disc, con una lectura de rayo láser, naturalmente la Deutsche Grammophon es la que se encarga de patentarlo y venderlo. Se suicida Arthur Koestler con su mujer, que fue un autor que durante los años